video. En esta ocasión pues vamos a explicar un poco lo relacionado con vectores. Vamos a trabajar desde pues en una serie de videos la explicación básica, eh, desde cómo es un vector, cómo se representa, su notación, hasta llegar pues a operaciones con vectores relacionadas con eh, el producto escalar de vectores, vectores ortogonales, paralelos y cómo obtener el ángulo. La ventaja de este tema es que es un tema bastante aplicado, tiene múltiples aplicaciones tanto en la física e incluso en carreras relacionadas con los negocios, ya que e incluso la medicina hay ciertas características que permiten el uso de los vectores. Bueno, vamos a iniciar pues con lo básico. Vamos a definir qué es un vector. Aquí tenemos la definición básica. Eh, Desde el punto de vista del álgebra, un vector pues se ubica en un plano x, y, por eso siempre vamos a representar los vectores en un plano y realmente lo podemos expresar como un par ordenado de números reales. Aquí vemos que un vector lo podemos representar de esta manera. Mire, el vector b no es más que una pareja ordenada a, b. A esos números, el a y el b, los denominamos elementos o componentes. Por lo general los reconocemos más como componentes. Y estas componentes son del vector. Siempre hay dos componentes. Entonces, vamos a ver en este momento acá. Aquí vemos un vector b, el vector a, b. Miren que tenemos ubicado en el plano la posición a y el número b. Entonces, ahí tengo la coordenada en x, la que cambió de color. A esta coordenada, a esta componente, disculpen, en x, pues la vamos a llamar b sub x. Y la otra se va a llamar b sub y. Todo vector tiene dos componentes, una en x y una en y. ¿Para qué? Para poder ubicar la pareja ordenada que habíamos dicho antes. Ahora, esta es una distancia simplemente desde 0 hasta b y esta es otra distancia desde 0 hasta a. Si yo hago una proyección de esta distancia, para que se refleje, miren que es la misma distancia que tenemos acá de 0 a b, es la misma que hay desde este punto a este punto. Y lo mismo ocurre con esta proyección acá. Bueno, ahí b sub y también se llama igual y la proyección de b sub x, mírenla ahí, y pues va a llamarse igual. Bueno, nosotros también podemos representar un vector de esta manera, como a sub i más b sub j, donde i y j representan pues las direcciones del vector. En este caso, la dirección es hacia la derecha de b sub x, quiere decir que es positiva, y en este caso la dirección de b sub y también es hacia arriba del plano cartesiano, también es positiva, lo cual quiere decir que las componentes que apunten en dirección hacia la izquierda o hacia abajo del plano serán negativas. Entonces aquí vemos la representación gráfica y donde indicamos que a sub x lo conocemos como la componente b sub x, que digo a sub i como la componente b sub x y b sub j como la componente en y. Todo vector debe tener esas dos componentes, es obligatorio. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo que nos indica que grafiquemos en el plano cartesiano un vector y debemos encontrar la magnitud y la dirección del vector dado. Vamos a comenzar esto como un ejemplo, es bien sencillo. Primero yo debo ubicar esa pareja ordenada que está allí, menos 4,2 en un plano cartesiano. Ya más o menos la tenemos de manera previa en un plano cartesiano ya cuadriculado para que nos haga más fácil la ubicación. Bueno, inicialmente hay que ubicar
el menos 4 en X, mírenlo ahí. Trazamos una vertical, miren ahí parpadeó la vertical. Luego ubicamos el menos 2 en el eje de las Y, ahí está, y trazamos una horizontal. Esa intersección nos muestra el punto menos 4,2. Entonces, todo vector tiene un punto de origen, aquí está, hasta el punto que nos entregaron acá, menos 4,2. Trazamos una flecha, ya que los vectores se representan pues con una punta de flecha. Ahí tenemos ya la primera parte del ejercicio, que es graficar en el plano. Ahora viene la parte de analizar, de encontrar la magnitud y la dirección. Si ustedes notan algo en este ejercicio, miren que tenemos básicamente un triángulo muy especial. Es un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene una cualidad, miren acá. Ahorita habíamos hablado que esta es una de las componentes del vector y esta es la otra componente de ese vector. Entonces, incluso yo puedo poner una punta de flecha hacia acá y aquí tenemos otra punta de flecha. Son las componentes. Esta es la componente en Y y esta es la componente en X. Realmente no son más que eh, distancias. Entonces, la distancia que hay de aquí hasta aquí sería 2 unidades. Voy a poner unidades porque no nos dan pues una unidad de medida. Y de aquí hasta aquí en X la distancia es 4 unidades. Ahí tenemos eso. Entonces, ahí lo trasladamos. Miren que es exactamente idéntico al que habíamos planteado ahorita. Entonces, nos mandan a hallar esta parte de acá. Nos mandan a hallar esto, que es la magnitud. Y si ustedes analizan y recuerdan, esto no es más que un problema de Pitágoras. Entonces, aquí tenemos lo que habíamos planteado en la diapositiva anterior. Tenemos que la distancia de la componente en Y es 2 y que la distancia de la componente en X es 4. Nos toca hallar la magnitud. Aquí nos dan esta fórmula. La norma del vector b es igual a raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Si aplicamos eso, simplemente estamos aplicando Pitágoras. Es muy sencillo. Entonces aplico la norma del vector b es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. La norma del vector b es igual, voy a ya colocar los valores, en X sería 4 al cuadrado más la componente en Y que es 2 al cuadrado. Entonces la norma del vector b es igual a la raíz de 4 al cuadrado 16 más 4, porque 2 al cuadrado es 4. Realizo la operación interna, sería 16 más 4, 20. Si yo simplifico ese radical, eso daría 2 raíz de 5. O sea que el valor de aquí de la norma es 2 raíz de 5. Ese es el valor de la magnitud o la norma del vector. Bueno amigos, con esto finalizamos este primer ejemplo de cómo graficar un vector y cómo hallar su magnitud o la norma.